Y a partir de allí, bueno, ya empezó a generarse toda una serie de situaciones porque ya estamos llegando prácticamente a los años 80, donde se empieza a generar, se termina la época militar y se empieza a generar toda esta cuestión de la arquitectura, de la posibilidad de que la arquitectura esté absolutamente liberada. Se estaba gestando y generando toda esta cuestión del colegio, ¿no es cierto? Se compra esta casa vieja, que era una casa difícil inclusive por su gran pasillo central y gran corazón de manzana, digámosle así, que genera toda una situación muy especial como terreno, como lugar. Entonces, trabajamos durante muchos años, o varios años, trabajamos dentro del edificio viejo, hasta que existió o llegó la oportunidad de poder conseguir la demolición de esta en función de un llamado concurso de arquitectura para este edificio, para este lugar. Imagínense el interés, la posibilidad que teníamos todos nosotros de que aquí existiera un lugar donde poder estar, donde poder manejarnos, donde poder hablar, donde poder decirnos cosas, política y no políticamente, es decir, en todo sentido. Un día, el arquitecto Ricci, junto con Monti, me dice, vos, me dice, que sos uno de los más importantes en edad, vas a tener que tener en cuenta la posibilidad de armar el concurso para el edificio nuevo, conjuntamente con Bertola, que éramos los dos más o menos de la misma edad. Comenzamos a trabajar en un terreno de características muy especiales, donde inclusive había un árbol, un jacarandá, conjuntamente con Ricci, conjuntamente con Monti, conjuntamente con reuniones que se armaban dentro del colegio para saber cuáles eran las necesidades reales del colegio. Se define un lugar, se define la posibilidad de que este edificio se tenía que demoler para poder largar con el edificio que surgiera del concurso que se había organizado en aquel momento. ¿Cuáles eran tus expectativas cuando te citan a participar? O sea... Bueno, te digo que las expectativas, tanto de Juan Carlos como mías, eran magníficas, en el sentido de que nos sentíamos muy orgullosos de poder ser los que generáramos la posibilidad de que los arquitectos en general estuviéramos todos bien, estuviéramos en condiciones, estuviéramos libres, como estuve comentando recién, y manejándonos con absoluta libertad, ¿no? dentro del colegio, como que creo que después se siguió manejando. Nos sentíamos realmente muy orgullosos, muy plenos de saber que nosotros íbamos a generar la posibilidad de un gran concurso de arquitectura. ¿Cómo se generó el programa? Se genera fundamentalmente en función de lo que se estaba usando dentro de la vieja casa y cuáles podrían llegar a ser la necesidad a través de los años de este lugar en cuanto a espacio. Era difícil pensar cómo íbamos a tratar este gran espacio central y cómo íbamos a tratar el pasillo. Iban a ser oficinas o se iban a hacer algunos departamentitos para alquilar y tener un ingreso posible dentro del colegio. También se pensó en todo eso. Porque ese fue el planteo original. Ese fue el planteo original, claro. Quedó en la nada, pero de cualquier manera la idea estaba. La idea estaba, y era positiva. Se larga el concurso, tanto los asesores como los jurados éramos elegidos por sorteo. Y luego también se sortean el jurado. En el jurado estuvo Daniel Rey. Daniel Rey, estuvo Federico Daniel Rey, Huescam y Ian Dutari. Ian Dutari, tal cual. Ellos tres fueron los que definieron las tres primeras situaciones del colegio en función de la presentación que se hizo en un determinado momento, en una gran sala donde estaban todos los trabajos exhibidos, cosa que me parece fantástica en el sentido de que uno podía ver y palpar en los croquis, en los dibujos, en la presentación, podía ver cuál era la intención profesional, hasta dónde querían llegar y hasta dónde manejaban las posibilidades artísticas, digamos así, dentro de lo que era el manejo del dibujo a mano alzada, inclusive. O sea, en el año 2009, o sea, se realizó el concurso, se presentaron 62 trabajos, de los cuales fueron seleccionados
3 primeros premios, Tres más primeros 3 premios premios y cinco menciones. menciones. Y 5 menciones. Y Exacto. los mismos estuvieron expuestos durante un tiempo en la sede original del colegio. Ahora contame un poco tu sensación. La sensación de esos trabajos, fundamentalmente, lo que yo comenté en un principio con respecto al terreno, que es un lugar muy difícil, un lugar que no es fácil de acceder, digamos, desde el punto de vista proyectual. El trabajo tenía que ser muy personalizado, muy especial, muy detallado para poder llegar a conseguir todas las necesidades que se habían planteado desde un comienzo. Y fundamentalmente en el pasillo de ingreso, donde teníamos un árbol, el pasillo de ingreso y la apertura hasta a este gran corazón de manzana que nos posibilitó infinidad de trabajos y de posibles lugares, ¿no? Como este que estamos ahora brindándonos. La sensación realmente de sentirse uno partícipe de todo lo que estaba pasando fue fantástica, fue muy linda. Fue muy agradable saber que a uno los estaban considerando como o los generadores de la idea básica que se había gestado entre todos. De los 3 trabajos presentados, los 3 tienen elementos muy positivos. Me gusta a mí personalmente, me interesó mucho y yo sigo insistiendo, en Germán Baigorri, y donde el proyecto de él fue absolutamente distinto prácticamente a los otros 2. Que sacó el tercer premio. El tercer premio es el que tiene el espacio final desde un triángulo cruzado, con un cruce en el gran espacio, donde ubica todas las oficinas y todos los elementos relacionados con el espacio verde que tiene adelante y atrás. Esto es uno de los elementos para mí que en alguna medida no fueron muy considerados en los otros casos, porque en los otros casos fueron considerados los bordes del gran espacio como este que tenemos aquí, como continuidad de verde. Verde que evidentemente en el tipo de terreno, característica del terreno, verde que no existía prácticamente, muy difícil. El segundo premio fue otro trabajo muy interesante respecto al vidriado que tenía y a la verificación, despejar absolutamente todo lo que estaba pasando alrededor. Y fue un trabajo muy vidriado, muy alto inclusive en relación a lo que se había hablado de posibles lugares de crecimiento. Y evidentemente el trabajo más simple, más sencillo, el trabajo que más aprovechaba absolutamente todo el sitio fue el de los Mondéjar, ¿no? Fue el trabajo que realmente está generando todas estas posibilidades en las que estamos. Se aprovechó absolutamente todo, diría yo. Casi no ha quedado espacio libre, ¿no es cierto? Salvo los espacios necesarios para ventilaciones y circulación, ¿no es cierto? Pero todo lo demás es aprovechable. Entonces, esa es una gran ventaja para el sueño que todos teníamos, para la posibilidad que todos teníamos de poseer un edificio que nos posibilitara un montón de cuestiones libres dentro del colegio, ¿no? Por otro lado, quiero considerar también que el habernos mudado a Parque Vélez Arfiel, cuando esto se estaba construyendo, y dentro del Parque Vélez Arfiel haber verificado cuáles eran realmente las necesidades reales del edificio y del lugar, eso nos ayudó muchísimo a que este edificio se fuera transformando y se le fuera agregando todo lo necesario para poder llegar a lo que está, ¿no es cierto? Un edificio cómodo, un edificio tranquilo, un edificio donde todo el mundo se ve. Creo que por ahí llega la cuestión del concurso. El concurso para mí fue fundamental, sobre todo básicamente para lograr definir y terminar con el tema de las ideas que aparecen por allí sin que tengan una cuestión organizada. Es decir, creo que el colegio empieza a cerrar un aspecto que le faltaba al manejo profesional, que es el de organizar, ordenar y llegar a definir absolutamente toda la profesión dentro de un ámbito común a todos. ¿Qué pensás del cambio de paradigma actual de que ya no es más presencial las actividades de visación? O sea, ya todo es a través de las redes, de internet. Bueno, esa es mi crítica. Creo que dentro de las posibilidades que existen en este momento y que van a existir, porque
hay un futuro increíble, debiera existir un porcentaje importante de manejo personalizado y no de máquina. Soy muy viejo quizás, estoy demasiado metido dentro de lo antiguo, pero creo que analizando un poco lo que pasa y lo que va a pasar, porque lo que va a pasar, la tendencia es esa. Lo que va a pasar es esa, precisamente esa tendencia. Debiera existir un porcentaje importante de la persona que maneja lo que manejábamos todos desde el punto de vista artístico. Una anécdota que tengo es cuando trabajaba el jurado en un determinado lugar. Quise entrar personalmente a donde estaba trabajando el jurado y me echaron. No pensaba en ir a incidir ni a molestar a nadie. Pensaba ir a ver qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Nada más. Esa era la idea mía. Y eso es parte de la libertad que yo estoy manejando y diciendo, bueno, que tenemos que tener, que debiera existir. Bueno, que existe, por otro lado, existe. Estas eran mis colaboraciones personales en los concursos. Eran gráficos que yo permanentemente hacía y publicitábamos en los concursos precisamente para hacer ver cómo era el tema. Este era una plazoleta en el río, donde termina la cañada. Donde termina la cañada en el río. Donde está